Buenos días, licenciado. Mi nombre es José Alejandro Puente Herrera. Hoy estaré hablando acerca de la promoción de la ciudadanía activa en la erradicación de la corrupción mediante el fomento de los derechos humanos. Mi número de carnet es el 135-0323. La participación ciudadana es esencial para fortalecer sociedades democráticas y proteger la integridad institucional, especialmente en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la gobernanza. La corrupción debilita la equidad, la justicia y la democracia, obstaculizando el desarrollo socioeconómico y erosionando la confianza en el sistema. Los derechos humanos son claves para empoderar a los ciudadanos como vigilantes del buen gobierno al garantizar libertades como la expresión, acceso a la información y asociación. Esto facilita la participación ciudadana activa y la rendición de cuentas de las autoridades. En un entorno de respeto a los derechos humanos, los ciudadanos se sienten más seguros para prevenir y denunciar actos corruptos, alzando la voz contra la injusticia sin temor a represalias. De los derechos humanos también promueven redes civiles dedicadas a combatir la corrupción, permitiendo una presión efectiva sobre las autoridades para promover la integridad y la rendición de cuentas en todos los niveles gubernamentales. Y aquí la pregunta, ¿cómo influyen los derechos humanos y la participación ciudadana en la prevención y denuncia de los actos de corrupción en contextos democráticos? Podemos responder así que en contextos democráticos, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación ciudadana desempeñan un papel crucial en la prevención y denuncia de los actos de corrupción. Se sostiene que el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación, empoderan a los ciudadanos para confrontar prácticas corruptas en el ámbito gubernamental. A través de la garantía de estos derechos, los ciudadanos adquieren la capacidad y la confianza para cuestionar abusos de poder, exigir ciudadanos que adquieran la capacidad y la confianza para cuestionar abusos de poder, exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas y participar activamente en iniciativas civiles que promueven la integridad institucional. Se postula que el ejercicio efectivo de los derechos humanos fomenta una cultura de responsabilidad y colaboración entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, lo que constituye la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza democrática en su conjunto. Esta hipótesis busca explorar empíricamente cómo la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana impactan en la percepción y la incidencia de la corrupción en diferentes entornos democráticos. Y hay varios conceptos que debemos de diferenciar que son claves para llevar este tema a un nivel más puntual. Por ejemplo, la participación ciudadana. Tenemos que entender qué es. Y esto es la acción de los ciudadanos de una sociedad en los asuntos públicos y políticos, incluyendo actividades como votar, involucrarse en organizaciones civiles, manifestarse, participar en consultas públicas y contribuir al debate sobre políticas públicas. También tenemos que eh, buscar el concepto que entendemos por derechos humanos. Es importante para poder entender a raíz el tema del que estamos hablando. Y podemos hablar sobre que los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión u otras características que incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la educación, la salud, el trabajo y todo medio para conseguir el sustento digno. Tenemos que buscar cierto tipo de parámetros que nos permitan entender en base a la historia cómo es que en Guatemala estos actos de corrupción han venido convirtiendo el país, han estado metiendo al país en una situación deplorable, eh, inhumana, en donde Guatemala ha enfrentado durante décadas problemas sistemáticos de corrupción que han debilitado las instituciones públicas y socavado la confianza de la ciudadanía en el gobierno. La participación ciudadana activa es esencial para exigir transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Guatemala tiene un historial significativo de violaciones de derechos humanos.
especialmente durante el conflicto armado interno. Aunque se han realizado progresos en términos de legislación y mecanismos de protección, persisten desafíos en la aplicación efectiva de los derechos humanos. La promoción y defensa de los derechos humanos fortalecen la capacidad de los ciudadanos para enfrentar la corrupción y demandar la injusticia. La impunidad generalizada en los casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en Guatemala refleja la debilidad del sistema judicial y de la aplicación de la ley. La participación ciudadana puede presionar por reformas que fortalezcan las instituciones y promuevan una cultura de legalidad y transparencia. Es así como la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel preponderante en la denuncia de actos corruptos y en la vigilancia de las autoridades. La participación activa de las organizaciones no gubernamentales y periodistas contribuye a la rendición de cuentas y al escrutinio público de las acciones gubernamentales. Las desigualdades socioeconómicas en Guatemala también alimentan esa corrupción al crear condiciones propicias para el abuso de poder y la captura de recursos públicos. La promoción de los derechos económicos y sociales, junto con una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, puede ayudar a abordar las raíces estructurales de la corrupción. Es así también como la promulgación de leyes y políticas que garanticen la transparencia y la participación ciudadana efectiva en los procesos gubernamentales es fundamental. Los ciudadanos deben tener acceso a la información pública y mecanismos efectivos para presentar denuncias y solicitar cuentas a las autoridades. Y es así como podemos llegar a la conclusión que el empoderamiento de la ciudadanía a través del reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos es fundamental para promover una participación activa en la vida política y social del país. La participación ciudadana informada y comprometida es un contrapeso necesario para combatir la corrupción y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Garantizar el acceso a la información pública y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales son medidas claves para prevenir y denunciar actos de corrupción. Los ciudadanos deben contar con herramientas efectivas para supervisar la gestión pública y demandar transparencia en la utilización de los recursos del Estado. También no es de menos recordar que se requieren reformas legales y políticas que fortalezcan las instituciones públicas y democráticas que promuevan la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. Esto implica medidas concretas para mejorar la independencia judicial, reforzar los mecanismos de control y asegurar la protección de los defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción. Es así como concluyo mi tema, que tiene por título la promoción de la ciudadanía activa en la erradicación de la corrupción mediante el fomento de los derechos humanos. Muchas gracias, licenciado.